aquí en la ciudad de Jalapa, desde diversos ángulos, pues es importante, así como bien reafirman varias teorías de que cada 7 años se renueva algo en la vida, pues igual así en este proyecto pienso, siento y que el destino mismo también está llevándonos a que se renueve este proyecto, a que alcance nuevos peldaños. Y pues qué mejor que de mano de los especialistas con trayectoria, con conocimiento amplio en esta labor que es muy profunda, es muy compleja y es bastante bonita y poética. Entonces, pues bueno, para mí es un honor darles la bienvenida a ustedes y también a nuestros invitados especiales. A cada uno. En principio voy a presentar a Enrique Ceja, que bueno, he invitado esta tarde porque es admirador del circo, es como, ¿cómo se le llama? Fílico al circo. Soy grupo. Y además conoce el trabajo del maestro Jesús Díaz, que está aquí también con nosotros. Voy a más o menos leer. Enrique Ceja estudió en el Centro de Arte Dramático con Héctor Azar, formó parte del foro de actores del método dirigido por René Pereira, estudió en Jalapa con Abraham Seransky. Ha trabajado en más de 30 puestas en escena con directores como Héctor Azar, Abraham Seransky, Adriana Luch y Alejandro Aura, entre otros. Ha participado en festivales como el Cervantino, el Festival Iberoamericano de Teatro, Cumbre Tajín, Jornadas Alarconianas, entre otros. Como funcionario también ha realizado mucha labor en cuestión de difusión cultural y artística. Fue coordinador de difusión y extensión de la cultura del área académica de artes de la Universidad Veracruzana y también de los eventos especiales y de las ferias del libro del Instituto Veracruzano de Educación y Cultura. Actualmente es conductor en RTV con una barra de entretenimiento amplia y también pues es jefe de esta misma barra en nuestra radio veracruzana de la capital. Para quien pido un aplauso, por favor. Por otro lado, quisiera presentar hasta allá al lado izquierdo está Carlos Gutiérrez Bracho, que para mí es una magnífica coincidencia del destino maravilloso y mágico que esté radicando actualmente en la ciudad de Jalapa. Les voy a explicar por qué. Él es investigador del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana, es doctor cum laude en Lenguajes y Manifestaciones Artísticas y Literarias por la Universidad Autónoma de Madrid. Este grado lo obtuvo en el 2017 con la tesis Miradas desde el desierto hacia una poética existencial en el arte del clown. Es máster en pensamiento español e iberoamericano por la misma universidad y también es maestro en artes escénicas por la Universidad Veracruzana. Pero además de eso también tiene una línea en periodismo. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y egresado de la carrera de actuación que realizó en Argos, Casa Azul, también en la Ciudad de México. En su faceta como periodista y divulgador de la ciencia, ha colaborado en Economía Exterior, Aristegui Noticias y en El Universal, entre otras plataformas periodísticas. Asimismo, ha sido editor de la revista Cubo México y del programa Conecta International Center for Journalists para impulsar el periodismo de investigación en América Latina, entre otros medios periodísticos, para quien pido también un fuerte aplauso. Y bueno, pues el invitado, Jesús
Díaz, Chucho Díaz, conocido por todos en el medio artístico y clownesco y escénico y demás. Él es egresado de la licenciatura en actuación de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Debe su formación como clown a Anatoly Lokachchuk, maestro y artista ucraniano premiado. Cursó talleres de especialización en la Escuela Dimitri, donde conoció al célebre clown suizo. Es también fundador del escuadrón Jitomate Bola, que bueno, este escuadrón supongo es el pionero en el movimiento que ha venido revitalizando el arte del payaso desde finales del siglo pasado y es dirigido por el maestro Anatoly. También es fundador y director de la sensacional Orquesta Lavadero, que es una agrupación clown de excéntrico musical. Tiene mucho rato con este proyecto y pues yo creo que muchos lo han de ubicar por esta sensacional orquesta. También es docente en la Escuela Nacional de Arte Teatral y en la Universidad Autónoma del Estado de México y colabora con el Programa Internacional de Formación en Artes del Circo y de la Calle del Centro Nacional de las Artes. Ha dictado talleres y clases magistrales de clown en el país, en Brasil y El Salvador. Así que bueno, pues vamos a empezar sin más preámbulo con esta charla y esta presentación. Bueno, pues antes que nada agradecerle a Chucho su presencia. Creo que Chucho es uno de los grandes artistas escénicos que tenemos en México. La verdad me siento muy honrado de estar aquí. Gracias a los compañeros que me invitaron, gracias a Abril. Antes de empezar a hablar de Chucho, quisiera hablar de los ausentes, porque es importante decir que para mí, le decía a Chucho, este es un libro familiar, ¿no? La trayectoria de Chucho, que cuando fui funcionario pude traerlos a él de la Orquesta Sensacional, a la Sensacional Orquesta Lavadero un par de veces. Sé que Iker Vicente, el ilustrador de este libro, no solamente es eso, sino que además es un artista de los que podríamos llamar transdisciplinario, transfronterizo. Es un artista que es un artista plástico eminentemente, pero en su primera etapa también probó un poco el teatro. Entonces él ha estado yendo como del teatro hacia la plástica y fue parte también del escuadrón Jitomate Bola, junto con Chucho en la época que estuvo con Anatoly. Él no actuaba, él simplemente se dedicaba a dibujar a los compañeros que hacían los clowns. Y bueno, hay una anécdota que él platica mucho, que él nunca ha podido dibujar a su gusto a Chucho Díaz. dice Iker que si hay un personaje que le ha costado trabajo dibujar es a Chucho Díaz, ¿no? Entonces yo le platicaba a Chucho hace rato que cuando uno no conoce el contexto de los dibujos del libro, uno puede pensar que son unos garabatos muy extraños, ¿no? Pero creo que de alguna forma el trabajo de Iker sí consigue como plasmar la esencia de lo que es un clown en la complejidad de lo que hace en el escenario. Porque es eso, el clown es como una cosa improvisada, que aparentemente va ocurriendo al momento en que el espectador va descubriendo lo que va haciendo en el escenario, pero obviamente no es así, ¿no? Es un trabajo de mucha preparación y de mucho tiempo. Entonces para mí Iker no solamente es el ilustrador, sino además es el carnal de Chucho Díaz. Y bueno, yo le decía también hace rato que los dibujos del libro también son de Íñigo, del hijo de Iker, que además es muy carnal de Dante, el hijo de Chucho, ¿no? Entonces hay como una especie como de herencia de carnalato, si le quieren llamar así, un carnalato heredado entre estos cuatro que pues, ha dado frutos ya con este libro, ¿no? Y también es un asunto familiar porque la compañera de Chucho, Noemí Espinosa, que es una clown también, cofundadora de la Sensacional Orquesta Lavadero, pues se dedica ahora a hacer clown de género, ¿no? Ahora tiene un grupo de payasas que hacen, pues sí, clown de género se puede llamar así. Entonces hacen este laboratorio que ha dado frutos y que además, también en estos días, en este año también Noemí publicó un libro muy interesante, una monografía, me decía Chucho que le quiere llamar más bien, que tiene que ver con esto de la historia de las payasas, ¿no? Entonces nos entró un libro pues muy rico porque conocemos
brevemente la trayectoria, no solamente de las payasas actuales en México, ¿no? Y en Latinoamérica, sino a nivel mundial, como para que conozcamos monográficamente una vez más el asunto de lo que es el payaso en el circo, ¿no? Bueno, con esta introducción es por eso que yo siento que esto es un trabajo familiar, ¿no? Y bueno, quisiera preguntarle a Chucho, porque es una cosa como chistosa, como a veces las vocaciones nos definen de una manera, aparecen de una manera muy extraña. Yo quisiera que me platicaras qué sentiste ese día en que en la clase, tu maestra les preguntó, oigan, ¿alguno de ustedes tiene puesto alguna rutina de payaso? Porque va a ser la fiesta de mi hijo y necesito que alguien me haga una rutina de payaso. Y entonces un compañero tuyo dijo, no, pues Chucho y yo tenemos. Y pues tú dijiste, no, pues yo no sé. Yo no dije nada, yo sí. ¿Cómo fue eso? Platícanos. Sí, yo estaba estudiando en primer año actuación y en ese entonces, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Literalmente. El payaso tenía muy mala fama, es decir, los únicos referentes eran los de los circos ya muy en decadencia y los animadores de fiestas infantiles que, habiendo honrosas excepciones, suelen ser muy agresivos, ¿no? Suelen no tener un arte en sí, sino que pasan a la gente del público para burlarse de ella, disfrazarla de cosas, etc. Ese era el referente. Entonces, si uno decía yo quiero ser payaso, o sea, era terrible. Mi mamá me acuerdo que me decía cuando empecé a estudiar teatro, vas a trabajar de payaso. Y sí. Bueno, entonces yo estaba en la escuela de teatro, pero porque quería hacer teatro serio, quería hacer Chekhov, quería hacer Shakespeare y todo eso. Y mi maestra de música dice, oigan, va a ser el día del niño, yo tengo muchos alumnos niños, ¿alguno de ustedes hace payaso? Y un compañero levanta la mano, y yo lo volteo a ver y me dice, sí, Chucho y yo. Y yo jamás había hecho, ni tenía la intención de hacerlo, ¿no? Pero no iba a pasar por cobarde, así que dije, bueno, sí, vamos. Y la verdad fue una gran revelación. Durante todo ese primer año estuve yo muy conflictuado de decir, ¿por qué si quiero hacer Chekhov me gusta tanto hacer reír, fiestas y todo esto, ¿no? Ahí está. La unificación vino un año después, estando en segundo ya de la carrera, que vino a México en el marco de un festival cervantino, el clown suizo Dimitri. Nos regalaron boletos en la recepción de la escuela para poderlo ir a ver al Teatro Julio Castillo, entonces Teatro del Bosque. Y ninguno de mis compañeros quiso boletos. En cuanto el señor dijo, este es un payaso, dijeron, no. Y yo fui el único que fui a verlo. Así de desprestigiado estaba, ¿no? Y quedé fascinado, ¿no? A partir de ahí ya al terminar la carrera fue una especie de trámite y una manera de hacer tiempo, porque además era una época donde no había escuelas, ni maestros, ni nada donde formarse en ese ámbito. No había... Ahora ya pasaron casi 40 años, ¿no? Es decir, estamos hablando del 1989, cuando yo vi a Dimitri, y ya estamos en el 2020, ¿no? Ahora ya Anatoly vive aquí y varios artistas del Cirque du Soleil se han quedado enamorados de México y de mexicanas y se han casado y viven aquí, etcétera. Y los que en ese entonces no hallaban dónde formarse y que se fueron a otros países, ahora regresaron y están en México enseñando, pero antes no había absolutamente nada. Así es. Oye, y bueno, también yo le decía a Chucho que, bueno, eso lo decía, lo pensaba cuando lo veía, que este libro, pues aparte de su valor formativo, informativo y todo eso, pedagógico, también es muy importante porque significa para mí como una cúspide de tu madurez como artista, ¿no? Como alguien que tiene una experiencia como artista escénico como la que tú tienes ya casi 20 años, nada más con la Sensacional. Digo casi porque sería en el 2023 cuando cumplieron los 20.
Entonces, ¿cómo llegas a tener este lenguaje que me recuerda mucho a lo que platicábamos hace rato, ¿no? Vienes a dar un taller de un día que termina siendo, pues, a lo mejor como tú dices, divulgador de lo que es el clown, y que de alguna forma termina siendo como una clínica, ¿no? Porque muchos de los aquí presentes, pues hacen clown, ¿no? Y a lo mejor van a querer estar en el taller y a lo mejor tú los vas a ver y vas a poder decir en qué nivel, en qué proceso de su desarrollo como artistas están, ¿no? Entonces, para mí yo creo que es muy importante el libro en ese sentido. ¿Tú así lo visualizas como un manual para gente que más o menos entiende los términos y de dónde vienen las cosas que hace el clown? Hay muy poca literatura sobre clown, muy poca. Y la poca que hay casi siempre hace un acento en lo que, como una abstracción o conceptual de lo que es el clown. Hablan de que el clown es el niño interior que nunca crece y que todos llevamos dentro, o la vulnerabilidad de ese ser vulnerable, débil, que tiene que luchar contra el mundo. Y lo que yo poco me había encontrado, y cuando mis alumnos me preguntan ¿qué libro puedo consultar sobre técnica?, mi mente se queda un poco en blanco porque no hay libros de técnica. Entonces, mi intención sí era que el libro consejos en los que quienes lo leyeran y quisieran dedicarse pudieran saber hacia dónde entrenar, qué cosas buscar, qué cosas practicar. Ya a la hora de redactarlo me encontré con otro problema, que es cómo hacer que eso no se vuelva una receta, y que no fuera más que un manual para volverse un chucho, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Ajá. ¿Cómo hacerlo? Lo que yo intento con este libro fue dejar ser lo más preciso posible en la explicación de cada término, pero dejar sin embargo como usar términos, ideas y conceptos que en realidad pueden dialogar con la persona que los lee, que pueden cruzarse con la experiencia de cada quien que lo lea. También creo que si las experiencias de vida de uno no le sirven a alguien después, pues son un poco inútiles, ¿no? Uno se las lleva a la tumba, ¿no? Entonces, también yo espero que por ahí se filtren en el libro ciertas cosas que he vivido, como durante aproximadamente 7 años estuve yendo a Sinaloa y Sonora a las fiestas de Semana Santa de los Mayos, que es una fiesta tradicional cómica, porque en todos los libros de clown que yo leía venían las referencias de cómo era el clown antes de ser teatral, de cómo era parte de los rituales, del payaso sagrado, y yo nunca lo había visto, ¿no? Y cuando me enteré que en México se seguía siendo payaso sagrado, pues fui un año tras otro, año tras año, hasta que me dejaron enmascararme y salir con ellos. Pero ahí hay una ruptura que ahí quiero decir, ¿no? Que todo esto se cruzó con el nacimiento de tu hijo. Así es. Y ya no pudiste regresar. Ya no pude. Agarré de pretexto a mi hijo para no regresar, porque es una experiencia tremenda. Es decir, a veces es divertido que ahonden estos temas, ¿no? Pero, digamos, por ejemplo, ya una vez que estuve listo para enmascararme y que tuve mi padrino allá y todo eso, resulta que es una experiencia pesadísima. El fariseo, que es el clown, es el personaje sagrado cómico de esa fiesta, es fariseo durante toda la Cuaresma y la Semana Santa, es decir, un poco más de un mes se la pasa enmascarado, sin bañarse, sin dormir en cama. Los fariseos duermen todos juntos en la calle, duermen muy mal porque tienen muchos castigos, cosas que les tienen prohibidas que hacer, y si no las cumplen los castigan. Una de ellas, por ejemplo, es que no se les debe ver el rostro, la gente no debe ver su rostro, porque se supone que ser un fariseo es una penitencia, no un premio, y entonces nadie se debe vanagloriar de decir yo fui fariseo, yo aquí te estoy cometiendo un pecado. Sí. Y los castigos son tremendos. Por ejemplo, si a uno lo descubren
mostrando su cara frente a la gente o tocando a una mujer, que es otra cosa que tienen los fariseos prohibidos, hacer contacto con una mujer o que una mujer los toque. Los castigos pueden ser como azotes o que te dejen atado toda una noche a un árbol. Y entonces los jóvenes, sobre todo los muchachos de secundaria, de preparatoria, de ese nivel, cuando están dormidos intentan robarles las máscaras para que se queden con el rostro descubierto y los castiguen. Esa es parte de la diversión de la gente, de procurar que a uno lo castiguen, ¿no? La máscara es una máscara que solo permite ver de frente, ¿no? Y entonces uno tiene que estar haciendo así, por si llega una mujer y nos toca, ¿no? Si llegara por la espalda y nos toca una mujer, podemos hacernos acreedores a esos castigos, ¿no? Pero, y hay un montón de cosas de mi asistencia a estos rituales que, vaya, cuando yo regresé de ser fariseo, en el aeropuerto me recibió mi esposa y yo vi en su cara lo que estaba viendo, es decir, me vio venir y hizo así. ¿Qué te pasó? Yo traía un labio infectado porque duermes entre el polvo de la calle todo el tiempo, caminas y caminas y caminas todo el día y se resecan los labios, los chupas tantito y se agrietan y luego entra el polvo por debajo de la máscara y se infecta. Entonces yo traía un labio así reventado. O sea, de hablar de besito de bienvenida ni hablar. Ni hablar, no, lo hubiera contagiado realmente de ello. Yo traía en una de las caminatas, la máscara no deja ver el piso, por supuesto, iba uno de guaraches. Con un solo paso, en un solo paso que pisé mal una piedra, se me arrancó una uña entera de una así del pie, ¿no? Traía un tobillo luxado por las mismas torceduras con las piedras, con un grosor así entonces llegaba yo, parecía yo como Robinson Crusoe recién rescatado, ¿no? Por eso digo que sí, que Dante, mi hijo, fue un buen pretexto para no volver. Oye, bueno, y regresando a esto que es como una especie como de karma, porque ahora ya vimos la historia trágica de Chucho Díaz como fariseo, pero en el libro viene como su karma, porque Nacho Escárcega, que es un gran director mexicano y que además alguna vez dirigió la ENAD, también fue director de la ENAD, dice, o más bien denuncia, que es peligroso darte la espalda, Chucho. Esa es otra anécdota fantástica. Era yo estudiante de la ENAD. El maestro Escárcega daba clases, pero a la carrera de escenografía. Era un maestro que yo no conocía. Pero de espalda era idéntico a un compañero. Eso dice nada. No, en serio. Entonces lo vi y me llevaba muy pesado con ese compañero. Entonces, cuando lo vi ahí de espalda, le agarré y le di un golpe, un puñetazo en la espalda, fuerte, porque así me llevaba. Y cuando le acabo de dar el golpe, volteo y veo a mi compañero aquí, al que según yo había golpeado, estaba a un lado, volteo y era el maestro, sobándose. Y así conocí al maestro que después sería el director de la escuela en que trabajaba. Y director de teatro de Limba, que me pidió crear uno de los trabajos de la Orquesta Lavadero, que se llama El Arca de Nuez. Él me lo encargó y todo. Y bromeamos mucho con ello. Cada vez que nos encontramos, jugamos a que nos protegemos la espalda. Él dice que todavía se la debo, que no me ha cobrado ese golpe. Espero que no se tarde mucho porque el tiempo hace estragos. Ya cada vez mi cuerpo no aguanta menos, ¿no? Un tiempo hice trapecio y todo eso, ahorita ya no tanto. Y bueno, ya para acabar mi participación, si no, no voy a dejar hablar. Nada más preguntarte de toda esta experiencia tan rica que has tenido como director de la Sensacional, ¿qué tanto aplicas de lo que aprendiste con el Escuadrón Jitomate Bola? Porque los seres humanos son diferentes en cada grupo, las necesidades, ¿no? Los problemas. ¿Qué tanto te sirvió esa primera experiencia como parte del grupo de Anatoly para que ahora que tienes un grupo tan bueno, tan poderoso, con tanta trayectoria, puedas aplicar alguna vez esas estrategias? Todas las bases vienen de ahí, es decir, solo por recordar algunas frases que creo que sirven para sintetizar. Me acuerdo que después de 2 o 3 años de que estaba yo trabajando con Anatoly, y además el Escuadrón Jitomate Bola lo formamos porque él me dijo: el clown no se puede formar sin público, no puedes ensayar y formarte en un salón,
necesitas la verificación constante de cómo el público va recibiéndote. En el clown un poco no es lo que uno desea hacer, sino yo pienso que es como en la vida, que enfrente del otro es que sabes quién eres, el otro es un espejo de ti, ¿no? Es como toda mi vida yo juraba que era un tipo incapaz de ternura, ¿no? Mi mamá sufría mucho porque cuando me quería dar besitos yo me hacía así, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora parece chiste, pero ahora que mi mamá en paz descansa y todo eso, de pronto pienso, sí, debía haber sido más tierno con mi mamá, no lo fui, pero cuando nació mi primer sobrino, el hijo de mi hermana, yo me acuerdo que dije, bueno, vamos a conocerlo, yo odiaba a los niños, pues, ¿no? Y entonces, cuando llego a la cuna y veo ahí una especie como de zarigüeya mojada, que se ve muy extraño, y que ni siquiera estaba despierto y que ni siquiera es capaz de mirarme porque los ojos todavía los tienen cerraditos y todo eso, pero simplemente verlo hacer así me hizo llorar, ¿no? Yo creo que el clown es así. Algunos clowns se empeñan en ser tiernos, en ser generosos, y yo creo que eso depende más bien del encuentro con el espectador, ¿no? Es decir, hay espectadores que sacan de ti la ternura, pero otros que sacan la picardía y la malicia, y el clown todo el tiempo se está rehaciendo enfrente del espectador. Y todas esas bases me las dio Anatoly, que después de 3 años, decía yo, de trabajar con él, un día me dijo, Chucho, ¿ya entendiste que yo no te estoy haciendo clown, sino que te estoy enseñando a actuar? Porque tú terminaste la escuela de teatro y no sabes actuar. Entonces, gracias, maestro. No, bueno, es muy toda la dureza de agente de KGB de Anatoly, la agradezco muchísimo. Realmente de ahí se basa todo, independientemente de lo que él me enseñó, que las cosas que él me enseñó, algunas ni siquiera llegaron a exhibirse en escena, ¿no? También le agradezco el cúmulo de experiencias que me dio, es decir, estando con él, por ejemplo, un día fuimos a audicionar, estábamos actuando en Plaza Loreto, una plaza comercial en una zona de gente con mucho dinero en la Ciudad de México, y el dueño de un bar que se llamaba el Bar Miau, que debes recordar, del Bar Miau, nos vio y dijo, me gustó mucho, los quiero llevar al bar. De ahí pues está acostumbrado a gente de Televisa, podemos hacer una prueba, que se presenten a ver cómo reacciona mi público de ahí. Dijimos que sí, y en efecto cuando llegamos, el grupo que se presentaba habitualmente era de actores de televisión, de cómicos de televisión, y pues llegaron y se pararon en el camerino, en la entrada del camerino, a jodernos mientras nos maquillábamos, a decirnos, ¿y qué? ¿A poco sí, muy chingones? ¿A poco sí? ¿A poco? Ajá. A molestarnos, a ponernos nerviosos desde el camerino, y luego cuando salimos a escena resultó que todos ellos y los amigos de ellos habían comprado boleto para boicotear la función. Una situación tremendamente difícil, frustrante. Además, nosotros en ese entonces hacíamos un clown específicamente mudo, que no hablaba. Entonces, ¿cómo replicas desde un lenguaje mudo a quien te está albureando con la palabra? Una complicación terrible, pero desde entonces nunca he sentido que tenga una función difícil. Después de eso, todas las funciones son sencillas. Una vez en Chiapas, en un pueblito cerca de Comitán, Chiapas, de pronto un señor inconforme socialmente decía que el gobierno no debería llevar esas cosas, que debería llevar cosas más necesarias, y estuvo interrumpiendo la función, y cuando nosotros quisimos incorporarlo, decir, bueno, vamos a que lo que él dice sea parte de la función, el señor sacó una pistola y nos apuntó ahí en escena, ¿no? Entre otras cosas. Y luego agradezco mucho a Anatoly también, que me permitió acercarme al circo, un circo que ya está muerto, un circo que no existe ya, el que tenía animales y todo eso. Es decir, yo puedo contar que gracias a Anatoly tomé cafecito al lado de un oso en la camper de su amigo, que tenía un número con un oso, y lo tenía en cadena mientras era de día, pero ya de noche decía, es inofensivo, y entonces el oso así, literal, en la mesa con nosotros, comiendo
su leche con cereal o algo así. Su niño. Mientras nosotros tomábamos café. Y gracias a Anatoly me hice amigo de un elefante. Que iba yo al circo a tal y todos los días le llevaba una manzana y el elefante la tomaba y se la comía. En el circo es muy bonito que uno no decide cuándo entrar a escena. Uno se abre y ahí uno entra corriendo, ¿no? No es cuando uno decide o cuando uno se siente o cuando uno dice, ahorita este es mi momento, no, pitan, abres y entras, ¿no? Entonces yo estaba muy nervioso y el número que seguía, porque además el programa varía de un día a otro, ¿no? O de una función a otra, el número siguiente espera a la derecha de esa cortina y el número que seguía era el de los elefantes. Entonces yo estaba sudando, nerviosísimo, porque a mí me preguntan, cuando a veces los actores de teatro de calle dicen que hacer teatro en sala es muy fácil, que en teatro de calle se necesita mucha garra, mucha potencia y todo eso. Y yo después de hacer circo creo que es más difícil el circo. El público está hablando, están pasando vendedores, o sea, los distractores no son los de la calle circunstanciales, sino son constantes y parte del circo. Y llamar la atención haciendo tonterías, que es lo que hace un clown después de ver a tipos volar, es muy difícil también, ¿no? Para el público que le parezca extraordinario una babosada después de ver a alguien que se metió en una jaula con 8 tigres, es muy complicado. Y ahí estaba yo esperando y el elefante que me reconoció buscando, además los elefantes tienen la trompa, parece que son tan delicados, acarician, ¿no? Entonces yo estaba esperando así la cortilla que viene ahí y sintiendo cómo el elefante metía la trompa entre mi ropa, ¿no? Yo tenía que decir, y el elefante terco buscando entre mi ropa la manzana. Es una experiencia fantástica y muchas veces cuando doy clases o cuando les doy indicaciones a los compañeros de la Orquesta Lavadero les cuento estas anécdotas porque son las que revelan cómo a veces en el teatro, por ejemplo, se piensa que si una obra es buena o es mala, ¿no? Una manera de juzgar dependiendo de la que se denomina y que además es muy abstracto, muy arbitrario lo que es calidad, qué es lo bueno y qué es lo malo, es muy complicado de saber. En el clown en realidad tiene que ver con que esté vivo, que sea festivo, que provoque que el espectador viva una experiencia única e inolvidable, como dedicada específicamente a él, que nunca nadie más va a vivir más que esa persona que estuvo ese día en esa función. Tiene que ver con todas estas anécdotas. La búsqueda de ensayas mucho, fijas cosas, tratas de ser preciso, pero en realidad estás buscando lo que nunca ha pasado. Estás tratando de que pase algo extraordinario cada vez. Eso creo que es una base muy importante que sigue permeando mi trabajo. Oye, pues ya voy a despedir yo para que hable Carlos. Nada más nos quedan, porque lo que dice Chucho, pues habla también mucho de lo que es la formación con los maestros de teatro, pero para otra plática tendrás que contarnos de esas tardes que ibas al béisbol con tu papá, ¿no? Cómo esas cosas te fueron marcando. Y también pues terminar diciendo que este es un libro que nos da como resumen que la técnica es para todos, ¿no? Si aplicas la técnica de una manera correcta, la técnica del clown puede salvar a cualquier persona. Gracias por estar aquí, Chucho, gracias por invitarme y gracias por tu carrera, porque yo siento que tu carrera ha hecho que muchas personas seamos mejores todavía. Muchas gracias, Chucho. Bueno, pues buenas tardes a todos. Antes que nada, pues agradecerle a Abril la invitación para estar acá. La verdad es que me siento muy honrado de que me hayan invitado a comentar tu texto, a conocerte, que no te conocía personalmente, pero vamos que he de decirlo, eres uno de los referentes importantes del clown en México. O sea, casi diría uno de los 2 o 3 referentes importantes aquí en México. Entonces sí estamos, digamos, frente a una oportunidad aquí en Jalapa de conocerte, de tener la experiencia de este diálogo, de ver un espectáculo y luego un taller el domingo. De verdad es una gran experiencia y muchas gracias. Ciertamente no hay muchos materiales, no hay muchos libros, mucha literatura
sobre clown. Y el texto de Jesús sí abona, digamos, a la literatura sobre clown. Y yo me he permitido establecer un diálogo. Es diferente el proceso, digamos, de lectura al de un espectáculo, al de un taller, a una conversación. En la lectura uno tiene un diálogo interno con quien ha escrito, es un diálogo como en silencio y de repente las ideas van y vienen. Entonces yo me he permitido escribir algo sobre las ideas que me venían a la cabeza mientras iba leyendo, en diálogo con algunos de las palabras de Jesús. Entonces la idea, se los voy a compartir y la idea es que después podamos como tener un poco de diálogo entre todos, ¿no? Que espero que este diálogo resulte sugerente para los que nos encontramos acá. Y bueno, Humberto Eco entendía el arte como una acción, la de interrogar a la materia, una interrogación que no podía ser impune. Tenía que entrar en diálogo con las leyes propias de la materia. Entonces, a partir de observar, formularse preguntas, entender, el artista puede modificar la materia. El libro de Jesús, de Chucho Díaz, es precisamente eso. Es el resultado de muchos años de cuestionar a su materia, de observar, formularse preguntas, probar, ensayar, presentarse frente al otro y construir, a partir de todo ese proceso, su propio arte. Y nos dice, el del payaso es un arte minucioso. Y en la primera parte del libro de Jesús Díaz, defiende el estatuto del arte en la figura del payaso. Una figura que no ha dejado de tener la esencia desde la que surgió hace cientos de años. Ha sido creada por el pueblo, desde el pueblo y para el pueblo. No existe hasta ahora ningún texto o ninguna huella que nos permita saber quién lo inventó. Si es que hay alguien que lo haya inventado, porque por lo que se sabe hasta ahora es que ha sido creada por miles de humanos en cientos de culturas. Y estamos, desde mi punto de vista, frente a una de las construcciones culturales, artísticas más complejas que ha creado la humanidad. Es, desde mi punto de vista, como les decía, la figura más original que haya creado la humanidad completa. Al mismo tiempo, por este carácter popular, es también una figura que se encuentra al margen del poder, al margen de lo socialmente convenido. Es, como el mismo Jesús Díaz dice en su texto, una figura liminal. ¿Y qué significa esto? Que pertenece a los márgenes, a lo más bajo de la escala social. Nos muestra al ser humano en su más esencial condición, la de idealizarse como un ser divino, pero pertenecer al mundo biológico como el resto de los seres vivos que habitan la Tierra. El clown es una criatura liminal, dice Jesús Díaz. La ambigüedad recorre cada rama de su genealogía. Los sátiros, hombres cabra, Pulcinella, hombre pollo, napolitano, Arlequín con sus cabriolas de mono, los fools con sus gorros cuyas formas simulan orejas de burro o tocados con plumas y cabezas de gallo. Ambos animales, arquetipos de la estupidez, muestran una vertiente en la que el humorista escénico popular está en el umbral entre el mundo humano y el animal. Charlie Rivel, cuando llora, aúlla. Esto escribe Chucho Díaz. Y digo yo, pero el ser popular al clown también le ha hecho partícipe de una disputa que Chucho no oculta en su texto, la de ser objeto del arte o no, dice Jesús. Pensar que cualquiera se vea como payaso o lo sea, sería tan erróneo como pensar que cualquiera que porte unas zapatillas y unas mallas es un bailarín. El payaso, como el bailarín, lo es por lo que hace y no por su atuendo. Y es que desde una visión artística como la que revela Jesús Díaz en su libro, el trabajo del payaso o del clown es más complejo de lo que parece a simple vista. Dice Jesús, la palabra payaso se aplicó para desdeñar y la palabra clown para encomiar. Entonces, la enorme disputa entre el uso de un vocablo o del otro tiene que ver con el estatuto de artista que les decía yo al principio. Ser clown entonces sería para algunos ser más artista que ser simplemente payaso. Sin embargo, el uso del vocablo clown también se llevó a otro extremo, y dice Jesús. En el mundillo de la cultura
todo se clownificó. Fulano de tal ahora se llama fulano de clown. La cartelera anunciaba Don Quijote Clown o Bodas de Sangre Clown, y ahora a algunos bailarines les bastó ponerse naricitas para inventar la danza clown. Son palabras de Jesús. Entonces, al abusar también de la palabra clown, algunas mujeres levantaron la mano para mostrar otra discriminación más, la de las mujeres, que han sido históricamente relegadas de este arte, aunque hay que reconocer que hay casos muy valiosos a lo largo de la historia de esta figura, y que actualmente la presencia femenina es cada vez más sólida. Hablábamos, por ejemplo, del caso de Noemí, el grupo de mujeres clown que ella está impulsando. Hay muchas figuras femeninas clown ahora que están también impactando. Está también Abril aquí con nosotros. Es decir, se me empieza a notar algo, una cosa que dice Noemí en el prefacio, en el epígrafe del libro, hay un epígrafe que no me sé de memoria, pero que es como muy característico de lo que dice Carlos. Es que los hombres tenemos muchos referentes cómicos, ¿no?, en la historia, lo que nos hace, pues, afortunados o no, porque de alguna forma ya hay alguien que lo hizo antes, y las mujeres no. Las mujeres no tienen ese tipo de referentes tan populares como para que puedan agarrarse de ellos. Sí, exacto. Entonces, bueno, ahí el libro de Noemí que hemos mencionado también es un documento valioso, porque ella lo que hace es recuperar justamente la historia de algunas de estas mujeres, porque se nos olvidan, no las tenemos tan presentes. Jesús en su texto apuesta por la convivencia, les estaba hablando de clown y payaso, entonces Jesús en su libro apuesta por la convivencia de ambos conceptos sin distinguirlos. Es decir, no participa realmente de la disputa, aunque nos la subraya en el texto. Él los utiliza de una forma o de otra como sinónimo, y así lo expresa en una frase que a mí me pareció muy significativa de esto que les estoy contando. Dice: el clown es un arte liminal, el payaso es un ser de umbrales. Es decir, los pones exactamente en el mismo plano, y digamos desde tu visión no hay esta disputa, ¿no? Entonces, bueno, desde este punto Jesús Díaz muestra la profundidad, me brinqué una línea, dice: y ser payaso clown va más allá de perfeccionar una técnica, porque nos dice Jesús: a estas alturas artísticas el payaso no busca variedad o cantidad, sino profundidad. A ese nivel el dominio técnico ha dejado de ser una preocupación porque está logrado y pasa a segundo plano. El foco es para el universo personal que el artista real. Es decir, una de las cosas que vemos, y cada vez más creo que lo estamos viendo en esto que yo llamo la nueva era dorada del clown. No sé cuántas eras doradas habrá tenido, pero ahora lo estamos viendo cada vez con mayor fuerza. Incluso ahora desde la academia estamos viendo mucho más interés por la figura. Cada vez vemos como esta recuperación de la historia, y creo que tiene un momento bien interesante, bien interesante, porque por un lado vamos a poder dialogar con investigaciones serias, documentadas, y con los textos que los mismos artistas clown han escrito, que es realmente de lo que nos hemos venido documentando en los últimos años. Entonces, bueno, Jesús Díaz, a través de su texto, nos muestra la profundidad de esta figura. Una profundidad que no ha dejado de notar y de apuntar a algunos filósofos. No por nada, el clown se convirtió en una de las figuras fundamentales de la llamada generación del 27 en España. No sé si ustedes la ubican, es la generación previa al famoso exilio español, que muchos de ellos luego vinieron acá a México. Una de ellas, María Zambrano, es uno de los personajes, de las voces que me hizo a mí como entrar a un nuevo terreno en esta figura a partir de 2 ensayos que escribió. En uno de ellos, ella vio a Grock, que lo mencionas en tu texto. A ella Grock la conmovió, y no fue la única, fueron varios de esos filósofos de esa generación que además hicieron números clown, que además pintaron números clown. De ahí García Lorca también tiene, digamos, pues pinturas, el mismo Dalí tiene pinturas, el mismo Picasso tiene pinturas. Es decir, que de repente sí tenemos como estos momentos donde los pensadores sí han puesto atención a la figura y le han quitado halo banal.
en el que de repente se ve envuelta, y a mí creo que injustamente envuelta, porque no permite ver, es lo que hablábamos al principio, no permite ver esta profundidad de la que tú nos invitas como a sacarlo también, ¿no? Nos dice María Zambrano, bueno, ella compara al clown con el pensamiento del filósofo. Y hay una frase, unas líneas que también menciona Chucho en su texto, que dice: el clown filosofa, medita y sueña a golpe de gags. Es decir, no estamos lejos, digamos, de esta visión. Dice Chucho: tras el baile con panes de Chaplin está la soledad y la falta de amor. El ridículo frac de Grog revela tal carencia que lo que a nosotros nos divierte, a él lo avergüenza. Y entonces yo me pregunto, ¿a qué sale el clown al escenario? Desde esta perspectiva, Jesús también lo apunta en su texto. Anatoly una vez dijo: el clown no busca risa, clown busca amor. Lo que para mí significa que ambos se necesitan para que el encuentro sea significativo y que la risa represente algo más que diversión. Y el objetivo se desplaza. No se trata más de conseguir carcajadas como sea. ¿Cuál es el papel que tiene la risa desde esta propuesta? Es otra pregunta que a mí me surge, y encuentro respuestas también en el texto de Jesús. En el clown no es este el objetivo final, sino el punto de partida. Y es que la risa es el principio, nos dice Chucho, porque al reír el espectador rompe el silencio, con su risa responde al payaso. La risa abre al espectador a un diálogo continuo con el clown. Y ambos, esto lo digo yo, retomando una idea de Chucho, se abren al encuentro profundo, amoroso, al acto de comunión al que aspira este clown. Y dice Jesús Díaz: el público del clown puede reír y a la vez tenderle los brazos para consolarlo, o quedar suspenso entre la carcajada y el llanto por comprender que hay mucho humor en el acto de vivir, y eso puede doler. Un gag puede doler. Esas son palabras tuyas. Y digo yo, es en este juego entre la risa y dolor donde se establece la mayor relación que dos seres humanos puedan tener, la de la compasión mutua, la de entregarse uno al otro, la de sostener y establecer un vínculo en secreto y en silencio que dejará una huella perenne en ambos. Para Díaz, el espectador del clown participa de una vivencia específica de relación con el artista en escena, una experiencia de comunión entre sus pares y el payaso. Y déjenme decirles que cuando se da esta relación entre el clown, entre el artista y el público, y es significativa, y es profundamente significativa, se vuelve verdaderamente un acompañamiento para la vida. Uno de los datos que a mí me hicieron como pensar precisamente en este tipo de relación fue ver la fecha en la que María Zambrano escribió su texto sobre Grog. Lo escribió 20 años después de que vio el espectáculo, y parecía que lo había visto ese mismo día o el día anterior, con una frescura, con una capacidad además de detalle de lo que había visto, y una sorpresa. Dice uno, 20 años después ella descubre ese número, ese espectáculo que vio, pero además ella se descubre en ese espectáculo, y eso es bien interesante. El clown no es solo ver a un artista en el escenario, sino que uno también va descubriendo algo de sí mismo en ese espectáculo. Cuando eso se logra, cuando el artista logra eso, la relación se vuelve altamente significativa. Y de verdad, en otros trabajos escénicos que yo he visto, muchos que he visto, no he encontrado esta relación significativa como la que he encontrado con el clown. Esa es una de las razones por las cuales yo lo llevé a una tesis doctoral, porque me pareció muy llamativo el fenómeno, me pareció único, y me ayudó también como a explicarme por qué esta figura ha pasado a lo largo de los milenios por la historia de la humanidad, y la seguimos viendo y seguimos hablando de ella, y seguimos viéndola en carpas, en espacios, en las comunidades aquí en México, pero en las comunidades de todo el mundo. Es decir, sí estamos hablando de una construcción a la que vale la pena pues prestarle bastante atención. Y entonces, bueno, el libro que nos presenta Jesús, pues no es un manual para hacer números clown. O sea, yo creo que si alguien
tiene como esa intención de tener un manual para hacer números clown. Yo creo que no, pero ¿sabes qué? Es mucho más que eso, y eso es lo más rico de este texto. Es precisamente el resultado de muchos años de reflexión, de observación y de ir sembrando y cosechando actos amorosos de su autor. Es además un texto que no solo está dirigido a los payasos o a los clowns o a quienes aspiran a hacerlo, sino a cualquier persona, a cualquiera que quiera tener herramientas para apreciar con mayor detalle este arte de las sutilezas, de los encuentros y de las esperanzas. Y quiero terminar este texto, estas líneas que escribí, con una frase de Chucho que dice: lo que he compartido aquí no es una técnica, son apenas los recursos que al correr de los años me han nutrido. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir el diálogo. Estaría padrísimo que preguntaran y todo. Por cierto, este libro se llama Corazón de Payaso, sin olvidar mente y cuerpo. Se me olvidó decirlo al principio, disculpen. Pero bueno, más o menos ahí en las ilustraciones ustedes van a ver el corazón de cada payaso resaltado con rojo. Yo pienso que las ilustraciones también son como en verdad garabatos de payasos reales existentes, clásicos también, ¿no? Y antes de abrir el diálogo y pasarles el micrófono, si quisiera yo también hacer decir una frase citando a Chucho Díaz, que para mí es como importante, sobre todo como en la inspiración hacia este diálogo que vamos a abrir. La cita dice así: en escena, el payaso se vuelve un radar de puertas, se dedica a cerrar las que están abiertas y a abrir las que están cerradas, y donde parezca que no las hay, habrá que ponerlas. Entonces, pues espero que este diálogo empiece siendo una puerta, porque ese es el objetivo. Y pues bueno, les paso el micrófono por ahí, se lo van pasando, preguntas, comentarios, etc. ¿Sí? ¿Quién quiere comenzar? Hola, buenas noches. Chucho, yo quisiera preguntarte dos cosas. La primera es muy específicamente sobre el último montaje que tuviste recientemente con los chicos del ENAT de cuarto año, sobre cómo es el proceso dentro de una institución o de la academia, pues, pero sobre todo hablando de una formación que viene realista, vamos a decir, en la mayor parte del tiempo, y cómo es enfrentarse a una etapa que para mí sería revolucionaria ante el clown, y quizá preguntarte cómo fue tu viaje, no sé, pedagógicamente, o trabajar con ellos, que 3 años previos solo habían visto realismo. Bien, me estás pidiendo revelar secretos. Yo creo que todo se remonta a mi propia formación, es decir, yo ya dije que cuando quise hacer clown no había quien me lo enseñara en México. Entonces, yo tuve 2 oportunidades de formarme en clown. La una fue aprovechar que con la caída de la Unión Soviética, con la perestroika, muchos países, y Anatoly decidió venir a México. Entonces una era aprovechar que él venía a México, y la otra es que hice audición para la escuela, el Clown College del circo Ringling Brothers, que el año pasado dio su última función. Hice la audición el mismo año que la hizo Asis Wall, los dos nos quedamos, y Asis decidió irse a Ringling y yo decidí quedarme con Anatoly. Mucho de mi vocación, es decir, y Anatoly es un maestro difícil, complicado, pero por peculiar. Anatoly, por ejemplo, te puede hacer una pregunta y no respondértela hasta después de 4 años, y
se acuerda que te hizo la pregunta y cómo estaba el sol y dónde era y todo, y te dice, y ya tuviste 4 años, ya tienes respuesta, ¿no? Entonces, parte de mi vocación pedagógica, después cuando me fui, por ejemplo, a la escuela Dimitri a Suiza, por supuesto tuve la tentación de ya quedarme allá, ¿no? Con todo esto que uno sabe de primer mundo, ¿no? Allá después yo anduve también por Francia, y en Francia resultaba que si tú demostrabas que eras un artista y si demostrabas que no habías tenido función por un determinado número de días, el Estado te da una subvención porque estás desempleado. Y entonces dice uno, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí a tener dinero aunque no tenga funciones? ¿O me regreso a mi país donde es todo al revés? A mi país donde yo preferiría, siempre bromeo con mis alumnos, así les digo, yo preferiría que me pagaran ensayos, porque tienes 70 ensayos y 12 funciones. Mejor que me paguen los ensayos, las funciones las regalo, ¿no? Ok. Entonces, sin embargo, yo regresé como con una urgencia, una necesidad inmensa de gritarle a todo el que supiera que en México teníamos nivel, que en México teníamos conocimiento, que en México teníamos mucho talento y que teníamos que apoyarnos unos a otros. Y entonces yo regresé, y parte de la intención de enseñar, de escribir el libro viene con esa inercia, porque a la par que vi cosas maravillosas en Europa, también vi espectáculos de clown muy malos, clowns franceses muy malos, clowns en Barcelona malísimos, y me parecía injusto que ellos anduvieran con la nariz arriba siendo malísimos porque allá se les apoya, y que a los que valían la pena acá y que querían aprender mucho, vivieran con la duda de decir, es que nosotros de por sí somos malos porque somos mexicanos, porque vivimos en un país tercermundista. Y a mí me pareció muy injusto, entonces regreso a eso, a enseñar, ¿no? El proceso es complicado porque yo mismo lo viví. Yo tuve que, cuando Anatoly me dijo, tú estudiaste 4 años y no sabes actuar, ¿no? Primero uno tiene que desaprender algunas cosas que son estereotípicas en la actuación para abrirse a otras posibilidades, a otros mundos. Después mi cerebro tiene como un montón de razonamientos así medio idiotas, como de clown, como de filósofo clown idiota, ¿no? Como el que acabo de decir, bueno, ¿por qué no mejor me pagan los ensayos, ¿no? Ya las funciones las regalo, y creo que me convendría más. Cuando veo la historia, veo que en los clásicos griegos, Sófocles y todos ellos, no había cuarta pared. Todo el teatro medieval, los autos y los juglares, no había cuarta pared. El teatro renacentista, la comedia del arte, el teatro barroco, Shakespeare, Molière, el teatro del siglo de oro, no había cuarta pared. Hasta el siglo XIX, el teatro romántico, todo eso no había cuarta pared. A finales, los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX es que se inventan el término cuarta pared, ¿no? Para los que no conozcan esto, es la idea de que el actor pretenda estar aislado. Yo en mis clases a mis alumnos les hago principalmente 2 cosas, que derribamos la cuarta pared y otras muchas cosas que han aprendido 3 años, y hago hasta lo imposible porque regresen a ser ese aspirante que estaba apasionado y que era capaz de mudarse de otro estado de la República para estudiar esa carrera, y no el estudiante que llega a nacer en 3er año cuando dicen yo ya me quiero ir de esta escuela, estoy sufriendo. Llegan a convencerse de que hacer teatro es sufrir. Y yo trato de recordarles que no, pues ellos llegaron para gozar hacer teatro y que de mí depende que egresen gozando. Gracias. Y la otra duda que tengo es, específicamente como el gran referente de clown que eres para México, si tú crees o cómo has considerado que ha sido la actualización del clown durante los años en México o en lo personal contigo. O sea, ¿sigue siendo el mismo clown
que se hacía hace 20 años, bueno, que mencionabas igual al inicio de la charla sobre tu experiencia en el circo y que incluso ahora ese circo ya no existe, con Anatoly y con otros creativos. Tú, a través de los años, ¿cómo ha sido esa actualización o despliegue de tu propio clown a tu propia experiencia? Bueno, yo creo que en general ha sido benéfico, es decir, muchas veces incluso los payasos de fiesta se acercan a tomar talleres no solo conmigo, sino con otros compañeros que se han preocupado por formarse, por estudiar. Yo hice varios años payasos de fiesta y respeto mucho a los buenos payasos de fiesta, a los que no son agresivos, a los que tienen ética, a los que no se ríen de la gente, porque la persona es calva, porque es moreno, etc. Ya por ahí menciono también en el libro en algún momento que los comediantes de televisión, por ejemplo, suelen hacer siempre humor contra alguien, ¿no? O sea, contra las mujeres, contra los homosexuales, contra los argentinos, contra los españoles, siempre contra alguien. Y el clown siempre hace un humor donde se incluye, ¿no? Es decir, el clown cuando habla de los cobardes es porque él es cobarde. Él se incluye dentro de los cobardes, a los que critica y de los que se burlan, ¿no? Creo que ha mejorado la visión, pero también tiene sus pequeñas trampas, ¿no? Es decir, algunos se han dado cuenta que lo hablábamos antes de comenzar, algunos se han dado cuenta que de pronto se pueden robar números enteros de otros payasos o tomar un taller de 15 horas y ya con eso decir yo ya soy clown y ya dan talleres, ya hacen de todo también, ¿no? Yo para decidirme a escribir este libro me tomé 20 años, yo no quería tener la irresponsabilidad de, o sea, si yo iba a hablar de que era un clown tramp o un clown hobo, tenía que saber qué era, y no como luego hay compañeros que confunden el tramp con el hobo, así que es lo mismo y no son lo mismo. Yo me esperé 20 años y aún traté de que todo lo que esté ahí estuviera con puras experiencias, vivencias en primera persona, y aún así puede ser que me esté equivocando y de mañana tenga que hacer una errata, ¿no? De lo que pongo. Una pregunta, hace rato decías que las clases habían sido como abiertas al público, ¿no? Para que hubiera público o algo así entendí, ¿no? Que todo se tenía que hacer con el mismo público, ¿no? Y para él, así es como enseñas el clown. O sea, es más fácil enseñarlo desde ahí que en una caja negra y sin nadie alrededor. El proceso era realmente muy íntimo, pero era en este ritmo. Luego voy a ser específico como era, es decir, al principio las primeras sesiones el primer año con Anatoly hizo varias cosas muy interesantes. Una es que durante una semana montábamos un solo número, pero una versión de ese número por día. Es decir, el lunes teníamos una versión, el martes teníamos una segunda versión, el miércoles, o sea, al final de la semana teníamos 6 versiones del mismo número. Y cuando le preguntábamos a Anatoly, y les decía, y mañana tienen que ir a presentarlo. O sea, el sábado o el domingo había que presentarlo. Y presenta las con una suma de las 6 que hiciste más una nueva, pues, que vas a hacer ahí con el espectador. Y otras cosas que hicimos todo ese año es que él montaba las cosas con nosotros, nos íbamos a dar funciones, pero él no iba a las funciones. Y en ese entonces para mí era muy injusto, yo me sentía muy encorajinado. Como mi primo que era de aquí de Banderilla decía, muino, me sentía muino. Porque, por ejemplo, dábamos función a las 9 de la noche en un pueblito a 2 horas de la Ciudad de México. La función terminaba a las 10 de la noche, nos invitaban a cenar. Entonces yo ya llegaba a mi casa a las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana me hablaba por teléfono Anatoly, que no había ido a la función, para preguntarme cómo estuvo la función.
Porque si tú entras con la pierna de arriba, entonces entras abierto, les voy a explicar, ¿no? Es como si yo entro de aquí y entro así, entonces entro abierto mostrando el corazón. Y entonces el público, desde el primer paso que doy, le caigo bien. En cambio, si yo entro con la otra pierna, entro cerrado, parece que oculto algo, y entonces desde el primer paso, sospechoso para el espectador. Y entonces yo veía salir el sol angustiado, hablando con Anatoly. Y luego le preguntaba, Anatoly, ¿y ahorita le vas a hablar a los demás? Y digo, no, nada más a ti. Y en ese entonces yo decía, odio a Anatoly, que un día le hable al otro. Todos los días después de que me hablaba a mí, ¿no? Hoy se lo agradezco infinitamente. Me enseñó a dirigirme, me enseñó a autoobservarme, a saber exactamente qué estaba haciendo desde el movimiento del ojo, del dedo, que así era, de con qué paso entraste, qué ritmo. Y luego decía, y luego hicimos el gag de ese y se rió el público, sí se rió. ¿Con qué letra? ¿Con qué vocal? ¿Qué, Anatoly? Sí, el público tiene que reír, ja, 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 o jo, jo, jo. ¿Y eso qué tiene que ver, Anatoly? No, tiene mucho que ver, porque cuando te ríes de malicia tienes cuando tienes risa, ja, 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 entonces abierto con jo, 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 es otra cosa. Entonces tú entiendes por la vocal con la que se ríe el público cómo te estás relacionando con él, ¿no? De igual a igual, o de manera intelectual, o con el corazón, solo por leer qué vocal. Y así pasábamos, y así fue todo un año, donde él nunca me vio, y cada función me hacía explicarle la función. Entonces, ustedes ensayaban una semana y se presentaban el fin de semana. Así es. Y esa era como la parte del público. Sí, pero también había otras donde a veces él llegaba con invitados, ¿no? Con exalumnos, coincidí por las primeras veces que vino Circus Soleil, por ejemplo, los payasos eran amigos de Anatoly, y entonces después de que vino Circus Soleil estuvieron 4 meses, algo así, aquí dando funciones, ya que habían ido a Teotihuacán, a Xochimilco, al Zoológico, ya estaban aburridos. Entonces lo que hacían es que diario iban a nuestro salón de ensayos a divertirse con nosotros, ¿no? A ensayar con nosotros, a vernos, etcétera, ¿no? Es esta cosa de sí, el espectador de clown es un espectador que interactúa, no es un espectador contemplativo y que juzga, sino que reacciona, que responde. De algún modo uno como clown tiene que hacerle saber que él tiene derecho a reírse fuerte, a comentar, y que si se le da la gana puede subirse al escenario a corregirte, ¿no? A decirte, así se hace, idiota, ¿no? ¿Por qué tiras la pelota? Lo hacen los niños. Cuando uno hace un número donde se le cae la pelota y se le cae la pelota, se le cae la pelota, el niño grita, agárrala, idiota, ¿no? O sube y te la da, enojado, ¿no? Eso es el espectador del clown, un espectador interactivo. Y por eso creo que el clown hay ciertos momentos donde requiere de gran intimidad porque son dolorosos los momentos de fracaso, de búsqueda, de frustración, porque no te sale y no te sale y no lo entiendes y no lo entiendes. Creo que es importante que haya cierta soledad en algunas fases. Esas fases en las que hasta tu propio compañero te vulnera, hasta que el otro que igual que tú falla, te esté mirando fallar tanto, dan ganas de que no esté, ¿no? Y eso hay que buscarlo, pero también hay unas fases donde necesitamos saber por la respuesta del otro que no estamos tan perdidos, porque estar ensayando estupideces en soledad es una cosa que puede a uno enloquecerlo realmente, ¿no? Es decir, me acuerdo para un montaje que hicimos con Anatoly Satiricón, él me pidió que yo hiciera un personaje que era un poeta borracho, y entonces me pidió ensayar borrachera, caminar borracho, moverme borracho. Después de 1 hora de hacerse el borracho y sin que nadie te pele, ya no sabes qué estás haciendo, y dices, ¿estoy loco o qué? ¿No? Porque entiendo estar analizando un texto de Shakespeare, entiendo estar pensando cuál es la metáfora de Calderón de la Barca, pero estoy repitiendo una y otra vez que no me sostengo en pie. Llega un punto donde hasta que ves que el otro
se engancha con eso y te acompaña, entonces dices, podría estar 7 horas haciéndome el borracho mientras el otro me responda. Porque sí creo que es difícil realmente aprender esta onda con el público, de cómo enganchar, ¿no? O sea, cómo romper esa cuarta pared, cómo conectar con la vista, cómo hacerlos aparte, ¿no? Es como complejo y realmente uno, o sea, esa parte del clown no sale por mucho que lo ensayes en tu casa o en una caja, tienes que salir al público, tiene que haber esa interacción con el público para que salgan esas cosas, que creo que es fundamental, o sea, casi lo que hace. Es lo que hace el clown. Hay una anécdota muy buena de Charlie River, donde él hacía un número donde salía con una guitarra y una silla y trataba de tocar esa guitarra sentado en la silla, etcétera, etcétera. Y su entrada es caminando muy lento porque ya está viejito, etcétera, etcétera. Y requiere como que el público ponga mucha atención, porque los primeros gags, por ejemplo, son muy sutiles. Los gags donde él trata de subirse a la silla cargándose de la cintura, así, son gags que no provocan carcajada, son gags que provocan que una risa por ahí, otra por allá, pero es a propósito, entonces, porque él remata esos gags cuando oye que alguien se ríe por allá, busca a ese alguien, camina lentamente a ese alguien y le dice que se vuelve un gag metáfora, porque el payaso exigiendo que se vayan porque no lo toman en serio. Es un gag existencial, totalmente, ¿no? Bueno, él cuenta en esa anécdota que entró a escena y con su maquillaje tan cargado, un niño lo vio y inmediatamente empezó a llorar. Y entonces cuando él se dio cuenta que no podía actuar porque el público estaba más preocupado porque el niño lloraba, porque se callara o por lo que fuera, ¿no? Y él no tenía toda la atención, sabía que tenía que hacer algo para que ese niño dejara de llorar, si no, no iba a poder actuar. Y volteó a ver al niño y el niño se asusta más, porque ahora ese monstruo me está mirando, ¿no? Y al tantito que le hace así de cálmate, llora más porque el monstruo me está hablando, ¿no? Entonces Charlie River le empieza a parodiar al niño, es decir, a llorar como el niño. Entonces si el niño hacía, Charlie River hacía, ¿no? Y lo va parodiando, y conforme el niño va cambiando el susto por la curiosidad de ¿por qué ese monstruo hace como yo? Él da un pasito más hacia donde está el niño, y si el niño volvía a llorar retrocedía, y todo ese tiempo parodiándolo, ¿no? Hasta que llega enfrente del niño, cuando el niño ya está en silencio, voltea a Charlie River y el niño ya no está llorando, sino está así, viéndolo. Y cuando Charlie River lo mira, el niño le da su chupón para que no llore. Entonces Charlie River toma el chupón, mira tiernamente al niño, se lo pone en la boca, regresa al centro del escenario, toma su guitarra y su silla, da las gracias y se va. Wow. Es decir, ni siquiera hizo su número. Wow. Y el público se levanta de pie a aplaudirle. Y eso para mí es muy revelador, que el clown busca vida, una relación inolvidable con el espectador, donde le es muy útil tener cosas ensayadas, cosas con las que abre, llaves con las que abrir y penetrar y dialogar con el espectador, pero al final no es lo más importante repetir idéntico lo que ensayó, sino generar un vínculo real y vivo en ese momento. Eso es lo más importante. Y eso no se puede ensayar. Y que nunca sale parte de todo. Puedes ensayar 1000 veces las cosas, que cuando estás frente al público algo pasa. Sí, porque abres la puerta al diálogo. Es decir, aunque respondan lo que tú esperas, lo responden de maneras que no lo esperas. De todas maneras, ¿no? Sí, gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención última? ¿No? Bueno, pues no queda más de mi parte. Y bueno, de cómo consiguen el libro, ¿no? Ah, claro, sí. No soy tan tonto, ¿viste? Es que es filósofo. El libro está solamente en formato digital, no existe físico. Estamos buscando que se haga físico porque, como ustedes habrán podido ver, las ilustraciones lo embellecen mucho, y tenerlo en físico creo que
Además lo vuelve entrañable cuando uno le subraya un postito, cuando uno mete un post-it especial que después cuando abre el libro dentro de 2 años dices, ¿por qué le metiste post-it? Y lees la frase y dices, claro, por eso la puse. Eso es muy bonito y estamos haciendo el esfuerzo por hacerlo. Por ahora no existe más que digital. Por Google Playbooks, ahí en Google Playbooks lo buscan como Corazón de Payaso, sin olvidar mente y cuerpo, y ahí viene toda la ruta y las especificaciones. Sí les sugiero que lean las especificaciones técnicas, que no lo bajen en celular. Google Playbooks no funciona bien en celular, funciona bien en iPad o en computadora, en tablet o en computadora. Y bueno, hablar un poco de que el libro está dividido en 3 secciones. La primera se llama Corazón, donde hablamos mucho de lo que hemos hablado ahora, de cómo el clown debe hacer un contacto real con su espectador, de cómo debe ser muy empático. A veces en algunas escuelas de clown dicen, tienes que descubrir tu clown, y eso a mí no me gusta porque es muy rígido, como si un día tu maestro te dice, tu clown es tierno y después quieres actuar tierno todo. Y yo creo que el clown es un poco al revés. En un solo clown tiene que caber la humanidad entera, es decir, dentro de ti debe vivir un Hitler y un Cristo, ¿no? Y un Einstein y un imbécil. ¿Sí? Porque tienes que ser lo que la relación con tu espectador necesita. Por ejemplo, a muchos niños necesitan que uno sea un imbécil. Disfrutan mucho de ver a un adulto fracasar. Los empodera, los hace sentir dignos. No como la persona que siempre tiene que obedecer, siempre tiene que imitar, etc. Me acuerdo de una función en la que yo me la pasé tratando de hacer reír. El público era en un pueblito, en la casa de una amiga que decidió que esa casa la iba a hacer centro cultural, pero la gente nunca iba al teatro porque no había teatro ahí, ¿no? Que no estaban acostumbrados, pero ella los invitaba y los llevaba, y entonces estuve dando función, y toda la función el público no se rió, y eran puros personas mayores, ¿no? Puros abuelitos, y una niña, solo una niña. Nunca nadie se rió. Los adultos todo el tiempo, pero no era como en otras funciones donde no se ríen y ponen cara de esto no me hace reír, sino tenían mucha atención, así, muy atentos pero sin reír. Y la niña enojada todo el tiempo diciéndome, no seas idiota, ¿por qué no la agarras bien? Y enojada por todo. Para ella los gags le enojaban, ¿no? Y decía, lo dejaste ahí, caramba, ¿no? Me regañaba todo el tiempo, ¿no? Entonces yo terminé esa función derrotado. Yo pensé, de aquí, como dice Anatoly, salgo de escena y me voy caminando al árbol más cercano a colgarme porque no sirvo de clown. No hubo ni una risa. Y entonces, al final, cuando empiezan a aplaudir, la niña empieza a aplaudir también, y dije, bueno, si no fuera por la niña que me estuvo regañando, no hubiera tenido ningún contacto. Entonces yo en ese entonces usaba una flor en la solapa del saco, me quité la flor y se la ofrecí a la niña, y en cuanto hice este gesto, todo el público hizo así. Todo lo que no había ocurrido en la función, a los adultos les ocurrió en ese gesto del agradecimiento. Y ahí me cayó un 20 que ahora yo quería que Anatoly me hablara. Dije, háblame, Anatoly, tengo que decirte algo, ¿no? El público necesita reír en general, pero a veces no, a veces necesita enternecerse. Y el clown debe estar tomándole el pulso al público para saber qué necesita y dialogar en ese tono con el espectador, ¿no? Si el espectador necesita esperanza, no cambiar su repertorio, sino acentuar los gags que tienen que ver con esperanza, o acentuar los gags que tienen que ver, si el público quiere liberación, entonces acentúa los gags que tienen que ver con transgredir barreras. Tengo un número donde se me extravía un dedo y cuando lo encuentro le muestro al público muy feliz que ya lo encontré así, ¿no? Entonces, cuando el público necesita eso, que uno sea un poquito grosero, uno acentúa eso, etc. Depende de las necesidades del espectador que uno ajusta todo el tiempo su trabajo. Había un clown del Circo del Sol que un actor es como un
arquero con los ojos vendados, donde el director te dice a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, dispara. Dice, un clown es como un arquero pero sin los ojos vendados, ¿no? Un clown debe saber a dónde debe tirar, y es un poquito lo que estás diciendo. Sí, esto, ¿no? Anatoly nos decía eso, que normalmente un actor sale de escena y va a preguntarle al director, ¿cómo lo hice? Y el clown sale de escena y ya sabe cómo lo hizo, si bien o mal, porque el público ya se lo dijo toda la hora. La segunda sección ya tiene cosas más sobre cómo crear números, sobre dramaturgia, sobre cómo, qué elementos se tienen que considerar, cómo influye la brevedad a la hora de componer y hacer dramaturgia para crear números, etcétera, etcétera, que es la sección mente, ¿no? Donde, como verán, tiene muchas letras. Luego tiene el principio de diálogo, que parece muy básico, pero en realidad con mis alumnos de actuación veo cómo lo omiten todo el tiempo, ¿no? No por ellos, un vicio profesional de enseñanza, ¿no? Un vicio escolar. El uso de la pausa, lo que significa, y elementos de dramaturgia. Y por último, en la sección que denomino cuerpo, esta es una de las ilustraciones de Íñigo, el hijo de Iker. Aquí está lo de dramaturgia. No son recetas, en efecto, yo traté de que no lo fuera, porque creo que una gran enseñanza que tuve de Anatoly es que si uno aprende no obedeciendo sino problematizando, uno saca lo que uno es y no copia al maestro. Entonces traté de que eso ocurriera, de dar datos importantes, señales importantes, pero sin que se convirtiera en un listado de cosas a hacer, que al hacerlas ya naturalmente queda un número correcto, ¿no? Como en el teatro de Carpa, ¿no? Que ya tenían como los sketches muy armados, ¿no? Exacto, fórmulas, ¿no? Y luego la tercera sección, que algún día llegará aquí en la computadora para que ustedes la vean, pero ahí ven el proceso de composición, la palabra gag, cómo se usa, todo eso. Pues en México el clima no está tan frío como aquí, ¿no? Mientras podemos platicar de otra cosa, ¿no? Más contaminado, sí, está bastante contaminado. Yo hago como hora y media de mi casa a la escuela de teatro, entonces normalmente ya llego cansadón y todavía no empiezo a trabajar y ya llego cansadón, pero los muchachos siempre me estimulan, son muy empeñosos, aunque luego les da por deprimirse, pero yo trato de evitar que eso ocurra, ¿no? Les digo, cuando trabajo con músicos y les dices tocaste una nota desafinada, el músico dice, perdón, sí, y afina y listo. Cuando a un actor le dices, te saliste de tiempo, se va a su casa y toda la noche piensa, no sirvo. Entonces les digo, sean más como músicos, afinen la guitarra y ya en la noche ya ni piensen en la guitarra. Esta es la sección 3, cuerpo, donde doy ya más consejos técnicos de qué cosas me parece importantes entrenar, qué cosas me parece importantes conocer sobre la gestualidad, sobre el ritmo escénico, sobre cómo narrar mediante gestos sin palabras, sin que sea necesariamente pantomima, ¿no? Es decir, la diferencia un poco entre la pantomima de estilo francesa y la mímica natural que todos usamos cotidianamente y que nos permite tener lecturas, cómo eso se puede entrenar, qué se tiene que buscar. Esas son las 3 secciones del libro. Pues yo agradezco muchísimo que me hayas invitado. A Nacho Escárcega no le vamos a decir, pero la presentación aquí estuvo mejor. Les agradezco muchísimo ustedes dos por la atención con la que han leído el texto y la conmovedora manera en que has ido guardando anécdotas que he soltado quién sabe dónde y que tú pescas por ahí. Muchas gracias y felices 7 años.